Pensaban que una novia por correo sería fácil de controlar, alguien suave, alguien desesperada. Pero lo que bajo de esa diligencia llevaba botas viejas de guerra, ocultaba una cuchilla tras su sonrisa y tenía ojos que habían visto demasiado para volver a retroceder. Se llamaba Lenora Graves, antes exploradora de la frontera, traicionada 2 veces, abandonada por hombres que querían una esposa, pero no podían con una guerrera. El pueblo murmuraba que estaba maldita, demasiado fría, demasiado dura, demasiado peligrosa. Pero un hombre vio más allá del humo y las cicatrices. No le pidió que cambiara, no huyó del fuego que llevaba dentro, en cambio caminó directo hacia él. Y juntos, talarían justicia en una tierra que había olvidado qué significaba esa palabra. La encontraron al amanecer, atada a un poste quemado en el borde de la pradera desierta. Sangre seca en la sien y sin botas. El viento tiraba de su vestido roto como si quisiera llevársela, pero ella aguantaba apenas. Un ojo hinchado, labios agrietados por el sol y el dolor. No debía estar viva. Y sin embargo, Ali estaba. Se llamaba Lenora Graves. Era una novia por correo. Al menos eso decía, anunció. Novia solicitada para un ranchero en Copper Hollow, Wyoming, pero el hombre que la pidió nunca apareció en la diligencia. Nunca la reclamó. Algunos dicen que le dio miedo, otros que murió. Lenora nunca tuvo oportunidad de saberlo. 2 días después de llegar, desapareció hasta ahora. El sheriff Anders estaba junto a su cuerpo, una mano en el revólver, la otra frotándose la nuca como si el calor del desierto fuera un enigma imposible. Se ve mal, murmuró para nadie, como si hubiera peleado cuando no debía. Hizo más que pelear, dijo una voz a su espalda. Una sombra desmontó del caballo. Un hombre alto con botas curtidas, abrigo demasiado largo para la estación y sombrero de ala ancha que ocultaba media cara. Se llamaba Jesse Morgan. Nadie lo llamaba Sheriff Berriano. No había dicho una palabra en casi 10 años, pero al ver el cuerpo roto de Lenora, atada como advertencia clavada en la tierra, algo antiguo se removió en él. Algo enterrado bajo culpa y pólvora. ¿Está viva?, preguntó Jesse, voz ronca como grava. Anders apenas giró. Jesse pasó junto a él sin permiso. Su cuchillo salió antes de que el sheriff hablara, cortando la cuerda gruesa con precisión quirúrgica. Lenora cayó en sus brazos como si hubiera estado esperando ese momento, todo su cuerpo confiando en algo que su mente aún no procesaba. Necesita al doctor. Anders asintió atontado, mirando cómo Jesse la alzaba como un fardo de verdad frágil y giraba hacia el pueblo. Nadie intentó detenerlo. Ver la consulta del doctor olía a antiséptico y whisky. El doctor Miller se inclinó sobre Lenora con manos expertas. Su hija casi estaba cerca con un cuenco de agua fresca y mirada más afilada que el bisturí de su padre. La han azotado, murmuró el doctor. Labio partido, muñeca fracturada, costillas quizás rotas. Quien hizo esto quería que la vieran, quería dejar un mensaje. No es una novia común, dijo Cassie. Miren sus manos. Todos se acercaron. Palmas calosas, yemas marcadas por quemaduras viejas y cortes de cuchilla. Peleo, dijo Jesse quedamente desde el rincón. El doctor Miller lo miró sorprendido. ¿La conoces? Jesse negó con la cabeza, pero algo en sus ojos decía lo contrario. Lenora despertó esa noche, jadeando como si hubiera aranado la oscuridad. Intentó incorporarse, lo lamentó al instante. El dolor llegó como trueno. Tranquila, susurró Cassie. Estás a salvo. El doctor te arregló lo mejor que pudo. Lenora giró la cabeza. Entre la niebla lo vio. Jesse sentado junto a la ventana, talando algo de pino, sin mirarla, sin hacer preguntas, ver solo vigilando. Fuiste tú, Crow, en el poste. Jesse no respondió, solo asintió una vez. Lenora lo miró fijada, ojos vidriosos pero ardientes. Dijeron que era demasiado, que hablaba muy alto, que montaba demasiado bien, que disparaba más recto que sus hijos. Me llamaron mentirosa, ladrona, puta. Su voz se quebró, pero no de llanto, de rabia. Enterré a 3 hermanos, dijo. Cavé las tumbas yo misma. Luego firmé esa maldita carta y vine aquí pensando que tal vez podría ser otra persona. Jesse. Finalmente la miró. Lo eres, dijo.
Afuera, una tormenta se acercaba a Copper Hollow. Adentro, una mujer descartada encontró su primer aliento de verdad. Y el hombre que la salvó recordó qué significaba luchar. No con armas, sino con propósito. Lenora Graves no recordaba haberse dormido. El dolor aún se aferraba a sus costillas como alambre de púas, y cada respiro raspaba contra los mortones pintados en su piel. Pero algo era diferente. No era el frío amargo de la tierra ni la mordida rígida de la cuerda. Era el leve aroma a humo de lena y algo cálido bajo su mejilla. Al abrir los ojos vio vigas toscas sobre su cabeza. Un hogar de piedra brillaba tenue en el rincón, lanzando destellos de luz de fuego por la pequeña cabaña. Intentó incorporarse, pero la protesta de sus costillas la detuvo rápido. El movimiento atrajo la atención de la figura sentada al otro lado. Hombros anchos, abrigo gastado en las costuras y rostro casi oculto por el sombrero bajo. El hombre no habló. Solo asintió una vez y se levantó, acercándose al fuego donde colgaba una tetera negra. La habitación estaba en silencio, salvo el suave borboteo de lo que calentaba. Ella lo observó mientras servía caldo en una taza de hojalata y se la llevaba. ¿Dónde? Su voz sonó rota, débil. Él se agachó junto a su camastro y le ofreció la taza. No respondió, solo la estudió un momento, luego sacó del bolsillo del abrigo algo. Una pequeña talla a medio terminar, un caballo, tosco pero hermoso. Los detalles hablaban de larga práctica. Sus dedos lo trabajaban distraídamente, sus ojos volviendo al fuego. «Tú me liberaste», susurró ella. Él asintió una vez. «¿Tienes nombre?» El cuchillo seguía moviéndose, ver sin respuesta. «Ley». Nora tomó la taza con manos temblorosas y sorbió versal. Carne y algo verde. Sabía a supervivencia. «Dijeron que estabas muerto», murmuró. Eso detuvo la talla. La miró entonces, y en sus ojos vio algo que le cortó el aliento. Dolor convertido en hierro. Sufrimiento que había dejado de sangrar y simplemente se endureció. «Lo estaba», dijo al fin. Su voz ronca sin uso. «Antes de encontrarte». Lenora no supo qué decir. Se recostó contra la manta enrollada e intentó entender algo. Lo último que recordaba era la emboscada, el forajido que le escupió en los pies, los otros que reían y le empujaban la cara contra la tierra. Y luego silencio, un cuchillo en la oscuridad, el destello de un cañón de rifle, una sombra que se movía como juicio. «¿Por qué ayudarme?», preguntó al fin. El hombre no respondió de inmediato. Se levantó, fue a una caja junto al hogar y sacó algo envuelto en tela acitada, una placa deslustrada y doblada. La dejó en la mesa donde la luz del fuego atrapó el contorno tenue de una estrella. «Porque he visto qué pasa cuando hombres así quedan sin control», dijo, voz como hojas secas. «He visto cuánto cuesta cuando nadie se interpone entre ellos y las personas que rompen». Los dedos de Lenora se apretaron en la manta. «Yo he visto peor», murmuró. «He sido peor». Sus ojos se volvieron hacia ella. «Yo también», se quedaron en silencio largo rato. Ella sorbió el caldo y el talo. El fuego crepitaba suavemente entre ellos, llenando lo que no decían. «¿Cómo te llaman?», preguntó ella medio desafiante. No respondió. Ella reclinó la cabeza. «Bueno, si vas a seguir salvándome la vida, necesitaré algo con que llamarte. Hasta hoy tu cansa». Un tic en la esquina de su boca, lo ma. Cercano a una sonrisa. «Jessie», dijo al fin. Ella asintió ver Lenora. La lluvia empezó en algún momento de la noche, golpeando suave el tejado. Lejos, truenos retumbaban como el último aliento de algo muriendo. Y en una cabaña a millas del mundo que intentó enterrarla, dos almas rotas se sentaron frente al fuego. El silencio entre ellos ya no era afilado, sino suave como el primer susurro de algo que comenzaba. Para la segunda mañana, Lenora apenas podía caminar. Jesse le había vendado las costillas con mano experta y le dejó un bastón tallado de una rama torcida. Era casi demasiado suave, demasiado considerado para un hombre que apenas hablaba. Lo usaba ahora para cojear fuera de la cabaña, parpadeando contra la luz alta del campo. El aire olía a pino y nieve vieja. Su cabaña estaba sola en una cresta con vista a milas de tierra vacía de Wyoming, vasta, brutal y hermosa, que se estaba a unos metros, alimentando un pozo de fuego a medio cavar. Lo observó un rato antes de preguntar.
¿Vives aquí solo? No giro, más seguro para ti o para ellos. No respondió. Solo colocó el último leno y se levantó sacudiéndose las manos. Llevaba las mangas arremangadas, y cuando el viento levantó el borde de su abrigo, ella vio un destello plateado bajo la clavícula. Una cicatriz vieja, larga y profunda, pero fuiste ley, dijo quedamente. No se movió, no lo nego. Reconozco cómo cargas el peso, esa placa en tu abrigo. He visto hombres enterrar las suyas, la tuya parece que la guardas para recordarlo. Jesse giró al fin y algo en sus ojos le cortó el aliento. La guardo para recordar porque deje de serlo. Lenora lo siguió adentro, cada paso recordándole los mortones que sanaban. En la mesa ahora había un morral de cuero que no había visto antes, gastado pero cosido con cuidado. Dudo. ¿Te molesta? Él asintió una vez y ella lo abrió. Dentro había papeles doblados, mapas, un viejo diario militar y al fondo una carta en tinta desvaída. La sacó con cuidado, el corazón se le detuvo al leer. ¿A quién encuentre esto? Si alguien lo hace. Fui hija una vez, hermana, e intenté ser fuerte cuando papá me dijo que me casara con el capataz. Dijo que era más seguro así. Pero seguridad y jaulas no son lo mismo. Si lees esto y no lo logre, entiérrame en algún lugar con cielo libre y dile a Jesse Morgan que tenía razón en todo. La firma al pie era temblorosa, Brelly. Lenora levantó la vista bruscamente. Jesse estaba en la puerta, observándola con una quietud que era más que silencio, pero era memoria. Espera, era tú, mi hermana, dijo él. Huyo intentó ser su propia mujer, terminó vendida como ganado. Cuando la encontré, ya era tarde. Lenora tragó el nudo en la garganta. Luché. Maté por ella, maté por otros. Dijeron que perdí la cabeza. Tal vez sí. Pero cuando la placa se volvió contra lo que debía proteger, yo me volví contra ella también. Camino a la mesa, tomo la carta y la doblo con cuidado. Me recuerdas a ella, la lucha en tus ojos, el dolor que llevas como armadura, pero Lenora sostuvo su mirada. Y tú me recuerdas al tipo de hombre en que ya nadie creí. Parpadeó una vez, luego miró aparte. Afuera, truenos gruñían en el cielo, tormenta formándose desde el este, pero fue el sonido de cascos lo que los congeló, el ritmo nítido de más de un jinete subiendo la cresta. Jesse fue a la ventana, ojos entrecerrados. ¿Visita? ¿Lenora alcanzó el viejo rifle junto a la pared de amigos tuyos? Revisó él. Cilindro de su revólver con un chasquido. Pero si lo fueran, habrían olvidado cómo tocar la puerta. Juntos salieron al porche, el viento subiendo alrededor, trayendo polvo, tensión y promesa de sangre. Ver Lenora a martillo el rifle. Jesse se quedó quieto como piedra. El primer jinete coronó la colina. Era hora de que los fantasmas arrastraran cuentas. El primer jinete llevaba un sombrero que contaba historias, ala de sheriff curvada alta y blanqueada por el sol. Pero fue la placa brillando en su pecho lo que llamó la atención de Jesse, no la estrella de lata de justicia. Ya no. Era el emblema de Ash Ridge con el sello de la compañía minera McCallum. Ley comprada. Los otros dos jinetes lo flanqueaban como sombras. Uno llevaba escopeta de doble cañón tan casual que revolvió el estómago de Lenora. El otro tenía cicatriz de oreja a mentón y expresión que decía que la misericordia no era su oficio. Sheriff Grayson, llamó el líder, deteniendo su caballo justo antes del porche. Buscamos a una mujer, novia por correo, desaparecida de Black Hollow. Dicen que vino hacia acá, ¿la han visto? Lenora avanzó antes de que Jesse pudiera hablar. Su voz firme. Aquí estoy. Los tres jinetes se tensaron. Uno alcanzó su arma. Pero Jesse fue más rápido, ya tenía el percutor levantado antes de que los dedos rozaran cuero. No lo hagas, gruñó Jesse. Grayson levantó una mano, pero su sonrisa decía que no había terminado. Tienes carácter, señorita. No culpo al capataz por quererla de vuelta. Dice que le debes un contrato. No firme mi vida, replicó Lenora. Firme un nombre nada más. El de la cicatriz río. Un nombre basta donde venimos y venimos a recuperarlo. La postura de Jesse no cambió. Está a cresta. Es tierra libre. Ella no va a ningún lado. Los ojos del sheriff se posaron en la pistolera de Jesse. Tú llevabas placa, ¿verdad? Morgan, no.
Hoy que perdiste la cabeza después de Broken Pass. La mandíbula de Jesse se tensó. No, perdí la fe. Bueno, dijo Grayson, retrocediendo su caballo un paso. Le diremos al jefe dónde se esconden. Bear vendrá con más papeles y más hombres. Estemos listos, dijo Lenora. Los jinetes giraron sin otra palabra, sus caballos levantando polvo mientras desaparecían por el sendero. Jesse no se relajó hasta que los cascos se desvanecieron del todo. Adentro, Lenora se apoyó en el marco de la puerta, corazón aún latiendo fuerte. No debiste adelantarte así, dijo Jesse. Preferías que me escondiera, sacudió la cabeza. Prefería que no supieran quién eras. Ahora vendrán más fuerte con órdenes con fuego. Lenora lo miró fijo a los ojos. Que vengan. Estoy harta de esconderme. He huido de hombres así toda mi vida. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Algo cambió en él entonces. No exactamente una sonrisa, pero algo más cálido que el hielo que solía llevar. Ver quemar en este lugar, dijo quedamente. Entonces construiremos algo mejor de las cenizas. Jesse asintió una vez. Entonces empecemos a prepararnos. Durante los siguientes 3 días cavaron trincheras, reforzaron la cabaña, acumularon lena y agua. Lenora practicó con el rifle hasta que le dolía el hombro y sus costillas magulladas gritaban. Una noche, mientras el fuego crepitaba abajo y truenos retumbaban lejos, Jesse le entregó un pequeño bulto de tela. Ella lo abrió despacio. Dentro un caballo de madera tallado, tosco, fuerte, y en la silla una figura diminuta con rifle. Ella miró arriba, atónita. Solía hacerlos para mi hermana, dijo Jesse. Pensé que ya era hora de que tuvieras uno. Lenora lo sostuvo con cuidado como si pudiera romperse. ¿Por qué? No respondió, solo miró el fuego. Afuera, un relámpago partió el cielo, y en el viento llegó el sonido lejano de jinetes docenas. La montaña iba a arder y ellos estaban listos. Vinieron justo después del crepúsculo. 12 jinetes primero, luego más, filtrándose entre los árboles como fantasmas. La compañía minera McCallum había enviado su respuesta a la rebeldía. Un pequeño ejército vestido de guardapolvos y silencio pagado. Algunos llevaban placas falsas, otros antorchas. Lenora estaba en la ventana de la cabana, rifle ya cargado, respiración firme. Jesse a su lado, revólveres gemelos en la cadera. Abrigo largo moviéndose con cada ráfaga de viento. Piensan que esto sigue siendo sobre propiedad, murmuró ella. La voz de Jesse era hierro. Van a aprender que es sobre personas. La primera antorcha surcó el cielo. Golpeó el cobertizo de lena detrás de la cabaña y estalló en llamas, enviando chispas al cielo. Otra cayó cerca del corral. Los caballos se asustaron, relinchando de terror. Espera, susurró Jesse, mano en su hombro. Aún no, los jinetes rodearon, envalentonados por fuego y números. Su líder, Grayson, avanzó bajo falsa bandera de negociación. Última oportunidad, gritó. Entregüenla o quemamos toda la maldita cresta. Lenora salió al porche, rifle en mano. Vengan a buscarme. Grayson sonrió, esperaba que dijeras eso. Tras él, rifles se alzaron, pero Jesse fue más rápido. Un disparo resonó y el sombrero de Grayson voló, bala rozando centímetros sobre su cuero cabelludo. El siguiente no es advertencia, Gru. No Jesse. Saliendo a la luz del fuego. Ver, ¿creen que una placa los hace ley? La verdadera ley protege a la gente. Grayson escupió en la tierra. Solo eres un viejo fantasma con mano rápida. Los ojos de Jesse ardían, y tú estás parado sobre su tumba. Ellos dispararon primero. La cresta explotó en caos. Disparos iluminaron los árboles. Llamas lamieron el granero y humo se enroscó entre los troncos como dedos buscando debilidad. Pero Lenora no flaqueó. Cada tiro que disparó tenía un nombre. Cada aliento era uno ganado con sangre y desafío. Bobby Turner y 2 peones del pueblo se habían unido esa mañana, escondidos en la maleza alta con rifles de caza. Ahora abrieron fuego, derribando a los jinetes que intentaban flanquear. La batalla duró hasta entrada la noche. Cuando las antorchas se apagaron y el último jinete huyó en la oscuridad, 4 hombres yacían muertos en la cresta, ninguno de los de Jesse. Lenora se arrodilló junto al porche, respirando fuerte, humo en el pelo y lágrimas mezcladas con sudor. Jesse se agachó a su lado. ¿Estás bien? Ella sintió despacio. ¿Tú?
Miró un corte en su costado, rosado ver nada profundo. Se quedaron en silencio largo rato escuchando el viento. Vendrán más, dijo ella al fin. Lo sé. Miró el granero ardiendo, luego a él. ¿Alguna vez pensaste en irte? Antes sí, admitió Jessie. Pero ya no. ¿Por qué? La miró, ojos suavizándose. Porque hay algo aquí que vale la pena quedarse. Ella no habló, solo sacó del abrigo el caballo de madera. Su pequeña jineta miraba adelante, inmutable, pero las manos que lo sostenían habían cambiado. La mañana llegó tras humo y silencio. El granero era solo costillas negras de madera aún humeando a la luz. La cabaña resistía, marcada pero intacta. Lenora estaba sentada en los escalones del porche, mano vendada alrededor de una taza de café en lata. Jessie cerca, vigilando el sendero que se perdía entre pinos. No había dicho palabra desde antes del alba. No necesitaba porque a lo lejos se oían jinetes, no una pandilla esta vez, no mercenarios sin rostro del bolsillo de McCallum. Esto era más lento, más nítido, botas gastadas, silencio legal. Marshals federales 3 cabalgando bajo bandera limpia, con sello del gobernador. Desmontaron con precisión calada, ojos recorriendo la escena. Uno se arrodilló junto a los restos quemados. Otro estudió casquillos esparcidos por el porche. El tercero, Marshal Mayer con barba blanca y mirada firme, se acercó. ¿Usted Jessie Morgan? Preguntó. Jessie no respondió, solo asintió una vez. ¿Y usted la mujer rechazada en Bitter Creek por ser demasiado problema? Lenora se puso de pie. Supongo que eso nos hace dos. El rostro del marshal no cambió, pero sus ojos se calentaron. Hemos seguido el rastro de corrupción de McCallum meses. Lo que hicieron aquí forzó nuestra mano. Testimonios de sobrevivientes, libros quemados recuperados del granero, el gobernador envía refuerzos. Ella alzó una ceja. Así que la ley por fin alcanza. A veces la justicia toma el camino largo, admitió el marshal, luego sacó del abrigo una estrella. Placa de marshal federal no pulida, no nueva, una que había visto tormentas y sangre. Se la tendió a Jessie. Te la ganaste hace años, solo que nunca volviste a ponértela. Jessie miró la placa, inmóvil. Dejé de ser marshal cuando la gente que jure proteger terminó enterrada con esa placa. El marshal miró a Lenora, luego a él. Entonces tal vez sea hora de que alguien la lleve por las razones correctas. Jessie no se movió, pero Lenora avanzó, voz calma. Claro. Entonces démela a mí. El viejo Loman parpadeó. Señorita, ella peleó más duro que cualquier hombre que he visto, dijo Jessie suavemente detrás. No retrocedió cuando vinieron por ella ni por mí. El marshal la estudió largo rato, luego le entregó la placa lentamente. Ella la prendió en su abrigo. Sin ceremonia, sin orgullo, solo verdad. Pero los otros marshals tocaron sus sombreros. Enviamos palabra a Cheyenne. Este valle ahora es suyo. Cuando los caballos desaparecieron por el sendero, volvió el silencio. Lenora se volvió a Jessie. ¿Estás bien con eso? Siempre lo estuve, dijo él, pero solo que no lo sabía hasta ahora. Ella sonrió levemente y sacó del bolsillo la pequeña tabla de caballo cubierta de holín. La colocó en la baranda del porche junto al viejo revólver de Jessie. ¿Por qué es eso?, preguntó él. Ella lo miró, ojos firmes. El pasado, dijo. Ya no lo cargamos más. Abajo de la cresta, el valle se extendía ancho y verde, tocado por humo pero vivo. Un nuevo viento sopló entre los árboles, y por primera vez en años, Jessie Morgan respiró hondo. Se quedaron lado a lado, no como fugitivos, no como sobrevivientes, sino como la ley. No solo la ley de una placa, sino la ley de quienes habían luchado por algo mejor y elegido quedarse. Lenora tocó la estrella en su pecho. ¿Listo?, preguntó Jessie. Ella asintió una vez. Entonces cabalgamos. Y lo hicieron. Dos siluetas contra el sol naciente, por un sendero que al fin les pertenecía. Un sendero ya no perseguido por el pasado, sino iluminado por la promesa de todo lo que aún vendría. Y así por estas tierras implacables, otra historia se aleja con el viento. Si este coraje silencioso, este corazón obstinado te tocó de alguna forma, deja un like, comparte tus pensamientos en los comentarios y pasa esta historia a quien la necesite.
No olvides suscribirte porque aquí afuera aún quedan tantas verdades por contar, cada una tallada de dolor, esperanza y polvo. Gracias por ver.